Veamos, doctores, el trastorno ácido-base. Esto más que todo, ¿dónde lo vamos a ver? Vamos a ver a nivel del AGA, a nivel de los análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, cuando vas a leer tu AGA, lo primero que vas a ver, doctores, es el pH. Y si el pH, primero tienes que saber los valores normales. El pH va a estar entre 7.35 y 7.45. Eso va a ser lo normal. Pero si el pH se encuentra menos de 7.35, ¿qué quiere decir? A que hay mayor cantidad de hidrogeniones. Y a eso, ¿cómo le llamamos? Acidemia, ¿no? Que más comúnmente ya se denomina acidosis. Por el otro lado, yo obtengo el pH que se encuentra aumentado, mayor de 7.45, que quiere decir que la concentración de hidrogeniones se encuentra disminuido. Estamos ante una alcalemia, que más comúnmente es una alcalosis. Entonces debemos ver si es que se trata de un problema metabólico o se trata de un problema respiratorio. Siempre tienes que recordar, cuando hablamos de un problema metabólico, la alteración va a estar a nivel del bicarbonato. En el metabólico va a estar a nivel del bicarbonato. Cuando hablamos de un problema respiratorio y un problema pulmonar, el problema va a estar, doctores, en el PCO2, ¿ok? Ya sea acidosis o ya sea alcalosis. Entonces, vamos por acá ante una acidosis metabólica. Cuando hablamos de una acidosis metabólica, cuando yo tengo un pH que está disminuido, con una alteración de bicarbonato, pero el bicarbonato también está disminuido. Acuérdate, el bicarbonato, sus valores oscilan entre 24. Por eso acuérdate, bicarbonato, B2 carbonato 4, ¿ok? Para que no lo olvides. Entonces hay una disminución del bicarbonato. Y eso me indica que estamos ante una acidosis metabólica, ¿ok? Se entenderá, doctores, que acá el PCO2 se va a encontrar normal. Por el otro lado, yo tengo una elevación del PCO2. Y esta elevación del PCO2 en el contexto de un pH disminuido me va a indicar una acidosis respiratoria. Se entenderá, por lo tanto, doctores, que acá el bicarbonato se va a encontrar normal. ¿Ok? Así llegamos al diagnóstico de acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Vamos por el otro lado. Estamos en una alcalosis, pH aumentado. Para ver si es metabólico, vamos a ver quién, el bicarbonato. Entonces, si lo encontramos al bicarbonato aumentado, ¿qué quiere decir? Recuerda que el bicarbonato funciona como una base, como un tampón, ¿no es cierto? Por eso encontramos una alcalosis metabólica. Se entenderá que el PCO2 acá está normal. Si encontramos una disminución más bien del PCO2 y el bicarbonato está normal, estaremos ante una alcalosis respiratoria. Así se definen y vamos a llegar al diagnóstico si entramos acidosis metabólica o acidosis respiratoria o alcalosis metabólica o respiratoria. ¿Ok? Pero, doctores, podemos encontrarlos en trastornos mixtos, en trastornos que están compensados, ¿no? Y eso lo encontramos con un pH normal. Ojo, tengan cuidado cuando encuentren un pH normal en su AGA y hay alteración del bicarbonato o del PCO2, ¿ok? Porque ahí te está diciendo que es un proceso crónico o que está compensado, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar el PCO2 y el bicarbonato bajos, ambos bajos. Entonces, ¿ante qué cuadro estaremos si los dos están bajos? Mira, PCO2 bajo. Estamos acá, estamos ante una alcalosis respiratoria que se puede producir, por ejemplo, por una hiperventilación. Recuerda que el aumento del PCO2 se produce por una hipoventilación más bien. ¿Ok? Entonces, si tenemos un PCO2 que se encuentra disminuido, ¿qué quiere decir? Que está en una alcalosis. Como medio compensatorio que hace el bicarbonato, ya cuando es un proceso crónico, tiene que disminuir también el bicarbonato. ¿Ok? Por eso que ambos están bajos. Si es que yo encuentro más bien el PCO2 aumentado, si yo encuentro el PCO2 que se encuentra aumentado, ¿qué quiere decir? Que está en una acidosis respiratoria. Por lo tanto, tiene que compensar de cierta manera, produciendo mayor cantidad de bicarbonato, porque recuerda que el bicarbonato es un tampón. Por lo tanto, también el bicarbonato voy a encontrar aumentado. Y debe recordar también, doctores, el anión GAP. El anión GAP, ¿cómo lo voy a encontrar el anión GAP? ¿Cuál es la fórmula del anión GAP? Recuerda que vas a sumar los positivos y vas a restar menos la suma de los negativos. ¿Y cuál es el positivo más abundante? Sodio, que le puede sumar también el potasio, pero generalmente sodio menos la suma de ¿quién? La suma del cloro más la suma del bicarbonato. Eso te sale un anión GAP. ¿Y cuál es el valor normal del anión GAP? 10 más menos 2. Ese es el valor normal del anión GAP. Debe recordar, un anión GAP elevado, ¿no es cierto? Acidosis, por ejemplo, las acidosis metabólicas, etcétera, la cetoacidosis diabética, anión GAP elevado. Pero debe recordar más bien
quienes cursan con anión GAP normal. Y los que cursan con anión GAP normal son principalmente dos, doctores: la diarrea y las acidosis tubular renal. Estas de acá cursan con un anión GAP normal. Por más que te dicen acidosis tubular renal, eso es anión GAP normal. ¿Ok? Eso sería el algoritmo de trastorno ácido base.